Monseñor Rodolfo Valenzuela, ahí están las palabras de la homilía del Papa cuando fue investido. Dice, he sido elegido sin ningún mérito y con temor y temblor vengo a ustedes como un hermano que quiere hacerse servidor de su fe y de su alegría, caminando junto a ustedes por la senda del amor de Dios que nos quiere unidos como una sola familia. Amor y unidad, estas son las dos dimensiones de la misión confiada a Pedro por Jesús. Monseñor, parece un mensaje inequívoco. Amor, unidad, alteridad. Sí, sobre todo yo subrayaría la palabra unidad. Justamente en la primera homilía del Papa recién nombrado, mencionó el tema de la unidad como uno de sus objetivos principales. Es una homilía programática. Y no hay duda que es importante porque estamos en el mundo actual ante una serie de amenazas graves a la unidad en muchos niveles, no solamente en el nivel global socioeconómico, político, sino también a veces en los mismos países. Mire usted las grandes polarizaciones y diferencias en la misma sociedad de los Estados Unidos que tenemos aquí cerca, no digamos Europa. Luego divisiones también en las iglesias entre conservadores y progresistas, por decir, no son nuevas las divisiones, pero están allí. También a nivel de las familias y de las circunstancias más de base en las sociedades. O sea que el tema de la unidad es fundamental y se ve que el Papa León lo está tomando muy, muy en serio. Es decir, si habla también de amor y de caridad, pues al fin y al cabo eso se expresa socialmente hablando en una tolerancia, en una aceptación y en un respeto del prójimo que logran la unidad, ¿no? Voy a volver, por supuesto, sobre las diferencias de la Iglesia más adelante. Ahora, el Papa acaba, hace muy pocas horas atrás, de presidir la misa de Pentecostés, en la que ha dicho que el Espíritu rompe las fronteras y abate los muros de la indiferencia y del odio en un mundo desgarrado por guerras y migraciones forzadas. Monseñor Rodolfo Valenzuela, creo que se trata de una de las escasas críticas de alto nivel en contra de lo que está ocurriendo, entre otras partes, en Gaza, ante una mayoría de gobiernos que parecen haber olvidado los principios más caros del cristianismo. Pentecostés es un símbolo para la iglesia del día de Pentecostés que narran los hechos de los apóstoles, va orientado a eso. Me parece que en primer lugar el Papa León se sitúa en perfecta consonancia con las críticas a veces tan solitarias que tuvo que hacer el Papa Francisco. Sin embargo, eso nos prueba que la Iglesia Católica, como institución reconocida también en los ámbitos sociales, políticos, etcétera, sigue teniendo una voz permanente, creíble por parte de muchísima gente y yo creo que seguirá adelante. El hecho de decirlo, el hecho de denunciarlo constantemente, muestra que no nos estamos quedando callados y nos invita a todos a no quedarnos callados, porque es verdaderamente desgarrador lo que usted me dice de lo que está sucediendo en Gaza y justamente en relación, no digo con el pueblo de Israel, sino con el Estado de Israel, con una situación tan inhumana frente a estas poblaciones. No hay duda que también los intereses políticos y económicos de Rusia complican la situación con Ucrania. No hay duda que en tantos otros lugares del África no se habla de eso ya, pero están allí los conflictos sociales tremendos. De manera que si hoy Pentecostés sigue teniendo un mensaje, es justamente ese, la llamada a la unidad, el renovar, el acicatear un poco nuestra conciencia para que no nos quedemos indiferentes y callados, que es lo peor, ¿no? Señor, en ciertos sectores sociales, y no hablo solo de América Latina, parece no entenderse muy bien lo que es realmente la vida espiritual. ¿Cree la gente que con asistir a la iglesia
y rezar unos cuantos Padre Nuestro y Ave María se cumple con la fe. Sin embargo, desde el comienzo de la cristiandad, vida espiritual era menos teoría y más práctica. Todo podría resumirse en las palabras del Papa Robert Prevost, León XIV: amor, unidad, alteridad. El mundo, y por ello parte del mundo cristiano, está en deuda con estos preceptos, porque más bien campean sus antónimos: el egoísmo, la discriminación, el rechazo al otro. Las antiguas divisiones que fueron denunciadas por Pablo y por la primitiva iglesia aún continúan, ¿no? Estas divisiones en las sociedades antiguas entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, entre judío y griego o entre judío y cristiano, es decir, las divisiones sociales, las divisiones, la polarización de los géneros, las situaciones de enfrentamiento entre las religiones siguen siendo un desafío muy grande, no hay duda, ¿verdad? Y yo creo que por ahí ha de ir nuestro interés y nuestro énfasis en ir logrando lazos, en crear puentes, en diálogo, ¿no? Quisiera yo recordar, a raíz de lo que usted me dice, este año estamos celebrando los 17 siglos del Concilio de Nicea, en donde se afirmó desde el punto de vista de la fe que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y con eso dio un punto, digamos, de apoyo básico, ineludible al cristianismo. No podemos apartar la fe y la vida de cada día. La fe no puede ser algo nada más para la vida eterna y una situación externa a la historia. Desde que nosotros cristianos afirmamos que este Jesucristo es Dios y hombre verdadero, la salvación, la liberación, no solamente del alma y de después en lo espiritual, sino es realmente también el incidir en la superación de las diferencias, de las exclusiones, de la tremenda intolerancia que existe en nuestro mundo. O sea que eso está claro en el cristianismo desde el principio y desde Jesús, que no fue nada más un líder de lo espiritual, por decir así, sino unió la vida espiritual y la vida práctica, la vida concreta de cada día. Si existe lo que podríamos llamar el acervo simbólico de la Iglesia, ese es que sustenta una crítica histórica al lucro excesivo y a la usura. El Papa Francisco consiguió distanciarse del neoliberalismo y reclamar una más justa distribución de la riqueza. Hoy los gobiernos, usted lo sabe, están más ocupados en apagar incendios que en atender desigualdades e implementar medidas orientadas a la justicia social. Va a ser difícil, ¿verdad?, para el Papa y para la Iglesia, si tomamos en cuenta que muchos gobiernos se suman sin reparos al capitalismo global. La elección de un papa es siempre sorpresiva, pero debo decirle que para mí personalmente la primera sorpresa fue el nombre que eligió, porque para mí automáticamente me hizo pensar en León XIII y en su encíclica Rerum Novarum en 1891, que justamente fue un estartazo en todo lo que llamamos nosotros enseñanza social de la Iglesia para denunciar los graves errores, tanto del comunismo socialista de ese momento como del liberalismo económico que estaba en pleno auge, con sus consecuencias por parte del socialismo comunista en contra de la propiedad privada y por parte del crecimiento liberal con respecto a los trabajadores y a sus salarios justos y todo lo demás. O sea, la voz de León XIII es la voz de la doctrina social de la Iglesia, y el hecho de que el Papa Prevost haya elegido ese nombre es más que significativo. Es decir, la Iglesia tiene algo que decir también por su reflexión y por su profecía milenaria en este campo de lo social y de lo político. Curiosamente, uno pudiera decir
Ya son más de 130 años de la encíclica Rerum Novarum y las cosas no han cambiado. Aún la palabra clara en contra de la usura, en contra del neoliberalismo económico salvaje, como le llamaba Juan Pablo II, pues sigue teniendo una actualidad tremenda. Es un mensaje muy claro de la elección de este Papa. La mejor iglesia católica de América Latina en el pasado reciente asumió la defensa de los perseguidos, de los desamparados, de los excluidos. Esas categorías, monseñor, han aumentado en los últimos años. Así lo dicen las cifras de asesinados por el crimen organizado, en algunos países incluso con complicidad de sectores del Estado. Se dictan nuevas leyes para acallar a los críticos, se persigue a los que buscan una justicia independiente. Estas son algunas realidades de una larga lista de problemas. Esa iglesia es hoy más necesaria que nunca. Yo sé que es deseable que León XIV aliente a esa iglesia. La pregunta es si tiene el apoyo que se requiere para ello. Es una buena pregunta porque, como usted sabe, el mismo Papa Francisco tuvo que afrontar bastantes resistencias, digamos, en su afán de renovar, de poner al día el Concilio Vaticano II en nuestra iglesia. Y no hay duda que el Papa León XIV también tendrá que afrontar esas resistencias. No podemos cerrar los ojos a esa realidad. Las hay, y más aún en algunos sectores se han fortalecido los conservadurismos, por ejemplo, en la misma iglesia latinoamericana, que ha sido siempre súper abierta a toda esta situación social de la pobreza, de la marginación, de la injusticia. En América Latina también hay reacciones conservaduristas, espiritualistas, como echando para atrás, como cerrando filas, como defendiéndose. Le contaba antes de encontrarnos con la entrevista que acabamos de celebrar los 40 años de las reuniones del CELAM. Y justamente uno de los puntos primeros de los obispos de América Latina fue en Medellín, en la segunda conferencia general del episcopado, pues poner las bases también de la importancia que tiene la voz profética y sobre todo el compromiso con los pobres en la América Latina. Es siempre un gran desafío. Hoy cada vez parece ser más difícil solucionar las situaciones. Los gobiernos enredados en la judicialización, como en nuestro país, Guatemala, nuestros gobiernos enredados, entrampados por los intereses económicos del crimen organizado, etcétera. Y la migración aumentando y la pobreza. De manera que el desafío sigue presente, la iglesia sigue teniendo un compromiso muy fuerte en este campo, aunque debemos decir necesita esperanza porque no se ven los frutos con facilidad muchas veces. Monseñor, permítame insistir en este punto. Es muy grande el tira y afloja entre estos sectores de la iglesia, conservadores y progresistas, y cuando hablo de progresistas, justamente lo que usted decía, Puebla y Medellín, la opción preferencial por los pobres. Creo que en algunos países y en algunas circunstancias el jala y estira, la tensión es mucho más fuerte que en otros. Yo diría que desde el ámbito del que yo hablo, en Centroamérica, la situación es menos tensa a nivel interno de la iglesia, pero veo, por ejemplo, el Cono Sur, o no digamos la iglesia en Norteamérica, está mucho más polarizada en estos temas, ¿no? A veces es un poco un miedo a perder la propia identidad, es una inseguridad ante el mensaje de Jesús. Y entonces, por ejemplo, ante todo el tema de las iglesias evangélicas que crecen en nuestro continente, como que hay tendencias a cerrar filas en vez de dialogar, en vez de compartir, en vez de hacer frente a los desafíos comunes
de las diferencias sociales, religiosas, económicas. He tenido personalmente la experiencia en la ciudad que crecí, en Copiapó, en el norte de Chile, de no poder asistir un día a una misa porque no había un cura que la oficiara. Yo supongo que, vamos a llamarla esta crisis vocacional, tiene no una, sino varias razones, ¿no? Una razón que es posible y muy cierta es la nueva generación joven con la dificultad que tiene para hacer compromisos definitivos. El tono cultural actual en la juventud es todo es pasajero, todo es en cierto modo relativo. Entonces, la vocación requiere unas decisiones firmes de por vida que hoy, digamos, en el tono de las juventudes, sobre todo en los ambientes más urbanos, más ligados a los medios de comunicación virtuales, a las redes, pues es más frágil en ese campo. Creo que la situación no es igual en todos los países. Nuestra Centroamérica en este momento tiene muchísimas vocaciones. Es un fenómeno particular. Sin embargo, el Cono Sur, en particular Chile, la Argentina, en el mismo Brasil, están disminuyendo mucho. En la catoliquísima Colombia también hay muchos menos ingresos en unas áreas. O sea, el fenómeno está allí. Yo creo que en parte se debe pues a este nuevo talante de la cultura juvenil y tal vez no hemos sabido conectar suficientemente para entusiasmar o para presentar nuevos modelos a los jóvenes. Y me parece particularmente delicado el tema de la vocación femenina. No siempre hemos puesto al día el ideal de mujer en la iglesia. Entonces, muchas congregaciones religiosas siguen planteando a las jóvenes unos modelos que no van con la cultura actual y con el papel de la mujer y todo lo demás. Entonces, tenemos un desafío también al interior. Usted encabeza la Iglesia Católica de un país particularmente sufrido y al que las instituciones internacionales tienen desde hace tiempo en la lista roja de las naciones con severas limitaciones democráticas. Sin ir más lejos, los planes del actual gobierno se ven limitados por una casta enquistada en el poder y que ha prácticamente secuestrado a sectores del Estado. Sí, para nosotros en Guatemala, muy concretamente, este es un gran desafío ante el que no hemos perdido la esperanza, pero en el que sí a veces uno dice, ¿a dónde vamos por este camino? Había una esperanza bastante fuerte en un partido nuevo, realmente no un partido fuerte. Eso es lo que se está viendo ahora. El partido no era fuerte, no estaba quizá suficientemente preparado para asumir el gobierno en este momento. Sin embargo, las esperanzas de la población se dirigieron hacia ahí, se le eligió. Los cañones en contra del partido pues se han enfrentado. Y encontramos ahí toda la problemática de judicialización de cualquier cosa, el tremendo sistema del Ministerio Público apoyado a veces por decisiones de las Cortes que están entrampando de una manera muy fuerte esto. Creo que por otra parte, Guatemala tiene en el tono de la gente una paciencia muy grande. Nosotros somos una nación con un trasfondo maya, indígena, de pueblos originarios muy fuerte, que tiene una capacidad de resistencia increíble. Entonces, no tememos por el momento estallidos sociales, pero sí tememos esta paciencia que se pueda ir acabando. Yo creo que no. Los pueblos indígenas y originarios tienen una capacidad de resistencia y de resiliencia muy grandes. Así lo han demostrado. Pero la tensión es fuerte, la tensión política es fuerte. Ya no es la iglesia, digamos, institucional de los años 80, que teníamos un panorama único, era la única voz fuerte, Así profética. es. Hoy hay mucha más expresión de la gente, pero la iglesia sigue pendiente en esto y sigue teniendo una voz que aún es muy creíble para defender y exigir.
Monseñor Rodolfo Valenzuela, presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala. La verdad es que los matices críticos de esta entrevista no pueden ocultar la prevaleciente esperanza que el nuevo Papa ha generado y que espera de él, seguramente, más de lo que un ser humano puede entregar. Por eso aparece como deseable agregar a esa esperanza, para fortalecerla, la voluntad y la acción de la comunidad. ¿Cómo? Las comunidades, las iglesias locales tienen ahora un papel muy importante. El Papa Francisco comenzó a renovar, no es algo nuevo, sino una tradición antigua, la sinodalidad. Eso quiere decir la participación de todos y todas en la iglesia, y no solamente de la jerarquía y quienes tenemos una función particular. Y estamos trabajando a nivel de comunidades, de parroquias, de diócesis, en este proyecto de participación, de mayor participación del laicado, de mayor participación de la mujer y de los jóvenes, apoyados también por lo que el CELAM, los obispos de la América Latina, estamos animando, ¿verdad? De manera que yo creo que ahí hay un motivo de esperanza. Hay una esperanza en el laicado, es decir, en toda la parte de la iglesia que no son religiosos ni religiosas, sino los hombres y mujeres de a pie y de cada día. Hay mucha fe sencilla, mucho compromiso de mucha gente, y estamos tratando de fortalecer a esos niveles la participación, también de luchar en contra del clericalismo que sigue presente, y a veces queremos mandar y dirigir todo quienes somos clérigos o quienes tenemos un ministerio específico. Yo veo ahí un signo de esperanza muy fuerte también que Francisco fortaleció, que León XIV ha determinado también seguir. Ha sido un gusto muy grande escucharlo, Monseñor, y verlo. Con mucho gusto, igualmente. Siempre, como le digo, yo me acuerdo de aquellos años en los que oía la radio Nederland cada mañana en la onda corta. Así es, así es. Yo estuve por esos años muchas veces al año en Guatemala conversando con gente muy querida que ya no está, Monseñor, pero Sí. que dejaron un nombre y un legado muy importante, no solo para la iglesia, sino para toda la gente de América Latina. Mucho gusto, gracias, que todo vaya bien por Holanda. Un gran abrazo, hasta luego, Monseñor.